sobre cómo se realizan los cálculos para ello. ¿Listo? En este caso vamos a hablar sobre los cálculos, pero le voy a ir mencionando un poco sobre para qué sirven, cómo son utilizados, eh, realmente digamos que su utilidad. ¿Ok? Listo, entonces, el día de hoy vamos a ver la función más sencilla que existe. Existen un montón de funciones que también son complicadas. Realmente, si ustedes logran observar en la pantalla, ¿ok? Y vemos esto que está aquí, esto es una gráfica de varias funciones, ¿ok? Este poco de líneas que ustedes ven aquí, esas líneas rojas, verdes, azules, naranja, todas esas líneas, ¿ok? ¿Corresponden a qué? Corresponden a funciones. ¿Listo? Pero ¿qué tipo de funciones? Ya en este caso son un tipo de funciones que son especiales, conocidas como funciones trascendentales y clasificadas como las funciones trigonométricas. ¿Ok? Y eso es un tema que nosotros por el momento no vamos a tocar, pero sí vamos a conocer más que todo algo similar a esto. ¿Ok? Perfecto, listo. Vamos a entrar desde lo más básico que tengamos. ¿Ok? Entonces, avanzando el tema, vamos a definir lo que es una función. ¿Qué es una función realmente? Entonces, en matemáticas, porque ya también depende de lo que nosotros estemos hablando para considerar una función, pero en este caso es en matemáticas, ¿ok? En matemáticas, una función es una relación, ojo con eso, es una relación, ¿listo? Una relación. ¿Qué significa una relación? Significa algo que se está uniendo a otro, ¿cierto? Entonces, eso sería una relación, ¿ok? Pero una relación entre qué? Entre un conjunto de entrada, ¿ok? Un conjunto de entradas y un conjunto de salidas, ¿ok? Conjunto de entradas y un conjunto de salidas. Listo, entonces es una relación entre dos conjuntos, ¿ok? Recuerden que un conjunto es una agrupación de términos, ¿ok? Entonces, como estamos hablando de una relación entre conjuntos de entradas y conjuntos de salidas, ¿ok? Al conjunto de entradas se le conoce normalmente como el dominio de una función, mientras que el conjunto de salida como el codominio. ¿Listo? Ahora, dice que de tal manera que a cada entrada le corresponde exactamente una salida. ¿Ok? Esto es importante tener presente. A cada entrada le corresponde exactamente una única salida. ¿Ok? Cada entrada tiene que tener una sola salida. No puede tener más de una. Ya después vamos a ver las consideraciones para que una función exista o no. ¿Listo? Perfecto. Ahora, las funciones se pueden clasificar en diversas formas según sus propiedades y características. ¿Listo? Ahora, una función, como vemos, entre toda esta definición que vimos, podemos verlo de manera gráfica en la siguiente forma. Por ejemplo, aquí tenemos dos conjuntos, un conjunto X y un conjunto Y. ¿Ok? Entonces, estos dos conjuntos se relacionan mediante ¿qué? Perdón, los elementos de cada uno de los conjuntos se relacionan mediante una función que está representada por una flecha. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tengo el conjunto X que tiene como elementos del conjunto al elemento X1, al elemento X2, el elemento X3 y el elemento X4. ¿Ok? Para funciones de tipo matemáticos, estos corresponderían a números, ¿ok? No necesariamente sería números, pero para nosotros, ¿ok? Para facilitar nuestra comprensión, ¿ok? Representarían números, ¿ok? Pueden ser cualquier número. ¿Listo? Ahora, mientras que en el conjunto Y o en el conjunto de llegada, encontramos a la transformación de esa función mediante ¿qué? Mediante el valor de entrada. Es decir, que se asigna un valor de entrada, un valor inicial, la función lo toma y lo transforma en un valor con base a la función dada. ¿Listo? Entonces sería una salida única ¿de quién? De la primera entrada. Después hay otra salida única de la segunda entrada, una tercera salida de la tercera entrada y una cuarta salida de la cuarta entrada, ¿cierto? Entonces, aquí hay una relación entre dos conjuntos, ¿ok? Entre los elementos de cada conjunto.
¿Listo? Entonces, gráficamente es esto. O sea, una manera intuitiva utilizando conjuntos sería esto la definición de una función. ¿Ok? Pero si vamos a algo más matemático o algo un poco más numérico, una función puede escribirse de la siguiente manera. Por ejemplo, tendríamos una función, en este caso, tendría consigo un valor de entrada. Ahora, para una función se le asigna la letra F, aunque no es la única letra que se puede utilizar. Se puede utilizar realmente cualquier letra. ¿Ok? Pero normalmente para temas de introducción al estudio de funciones se utiliza la letra F. ¿Ok? Entonces, esta parte que se encuentra aquí, esta partecita que se encuentra aquí, se conoce como f de x. F de x, ¿ok? Entonces, acuérdense de eso, f de x, ¿ok? Para que se acuerden de eso. Permítanme un momento, chicos, que ya les había mencionado, ¿listo? Volviendo a reiterar, listo. Ya con base a esta información que se encuentra aquí, pues de aquí podemos eh, concluir, ¿ok? O mirarlo de una forma más fácil o una forma gráfica, aunque bueno, entendería el hecho de que no sea sencillo verlo a la primera a la a simple vista, perdón, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto es un trato no numérico, sino con letras, ¿ok? Es una definición gráfica, pero utilizando variables. ¿Listo? Entonces es válido también, pero más adelante vamos a fijarnos cómo es esa representación, ¿ok? Perfecto, listo. Entonces, ahora, como les había mencionado, nosotros tenemos una manera de escribir o de denotar esa función, ¿ok? Entonces, normalmente se utiliza la F, pero puede ser cualquier letra, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí esta partecita que se encuentra en rojo con azul, o sea, todo esto, F, entre paréntesis la X y cierro paréntesis, eso que se encuentra acá se conoce como F de X, ¿ok? Así se llama. F de X, ¿ok? Así, F de X. Así es como tienen que nombrarlo. ¿Listo? Entonces, F de X, ¿ok? Significa que es la función con base al valor X, que es un valor de entrada, como aquí se menciona o aquí se ve, es igual a ¿qué? Es igual a una definición de esa función, es decir, a un polinomio o a algún digamos que, o a algo que se encuentre acá, ¿cierto? A algo. En este caso sería un valor de salida. ¿Listo? F de X es igual a un valor de salida. Ahora, la representación del valor f de X también puede representarse mediante una variable independiente, que en este caso es la variable X. Ok, es una variable independiente porque es una variable que uno puede dar sin necesidad de qué, sin necesidad de fijarla. Ok, es decir, es una variable que yo doy. Es decir, si yo quiero que sea ese número, es ese número. En este caso, ¿listo? Mientras que la variable dependiente es una variable que depende, como su nombre le indica, depende de alguien. En este caso, ¿depende de qué? Depende del valor de x. Aquí lo indicamos de esta forma. Por ejemplo, x1 es un número o es un valor único, o es un valor fijo, es un valor dado al azar. Es decir, que estos valores que se encuentran aquí son valores al azar, valores dados que pueden ser cualquier número, ¿cierto? Pero los f de x no son cualquier número, son números que dependen de qué, del valor que tenga la x. Por ejemplo, si aquí fuera x5, aquí sería f de x5 y no fuera f de x1, es decir, es un valor totalmente diferente a f de x1, ¿cierto? Podría ser igual como podría no serlo, ¿ok? Entonces, esto quiere decir que tiene un valor único para cada variable independiente, ¿ok? Entonces, la variable dependiente depende de la variable independiente. ¿Listo? ¿Claro hasta el momento? ¿Queda clara esa parte? Ok, listo, perfecto. Entonces, si queda claro, continuemos con la siguiente parte, ¿ok? Es importante que estén presentes y estén atentos porque tienen que hacer una actividad en clase que tienen que entregar hoy, ¿ok? Hoy mismo tienen que entregarla, ¿listo? Va a ver, hoy estamos a 7.
denme hasta el viernes, ¿ok? Hasta el viernes para poder entregarle las notas de los exámenes. Ojo, aquellos estudiantes que no han realizado los pagos, miren que están un poco atrasados, entonces no van a poder ver sus notas, ¿ok? Así que por favor, eh, tengan presente eso. Por favor, no se atrasen tanto en las cosas y ya el viernes yo les voy a subir las notas. Por favor, aquellos que terminan ahora en 6 meses, miren que ya no falta nada, ya prácticamente faltan dos, ok, o casi mes y medio, sí, como 2 meses y medio, por ejemplo, para que culminemos. Mientras que los que terminamos a final de año, recuerden que ya vamos a más de la mitad o a casi la mitad, ok. Entonces, para que tengan eso allí presente. ¿Listo? Entonces, sigamos. Ahora, vamos a ver lo que son las funciones y los tipos de funciones que existen o que podemos conocer y también un poco sobre cómo es una función y por qué es una función. ¿Ok? Listo, perfecto. Entonces, ahora, existen varios tipos de funciones con características propias. ¿Ok? Y de gran complejidad. En este caso, los tipos de funciones dependen de qué? Dependen de la forma en que está escrita. ¿Ok? Existen funciones de tipo algebraicas, ¿ok? De tipo algebraicas. Recuerden que nosotros dimos algo de álgebra, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Algo de álgebra donde teníamos x a la 2 más 3x y así, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso, cierto? Los temas algebraicos que nosotros dimos, ¿listo? Entonces, existen funciones con base a esas expresiones algebraicas, es decir, a esos polinomios, a esos monomios, binomios, todo ello, ¿cierto? Existen de ese tipo. ¿Listo? Pero también existen otros tipos de funciones que son funciones de tipo trascendentes o trascendentales. ¿Ok? Por ejemplo, de las expresiones o de las funciones algebraicas tenemos las polinómicas. ¿Ok? Tenemos eh, las funciones polinómicas que estas se clasifican a su vez por funciones cuadráticas que ya dependen del grado del polinomio. ¿Se acuerdan del grado absoluto, del grado relativo? ¿Sí? Bueno, el grado es importante en este caso ya que clasifica al polinomio y en sí a la función también. Entonces, si el grado es cero o no existe grado, pues se conoce como una función constante, que es una función donde existe un número, ¿ok? Solo un número. Por ejemplo, f de x igual a 5. Eso es una función constante. ¿Ok? Si existe un polinomio de grado 1, es decir, la x sola, ¿ok? Estamos hablando de una función que puede ser lineal, puede ser la función identidad o la función afín, ¿ok? Ya vamos a verlo más adelante para poder entender la diferencia entre cada una de ellas, ¿ok? Pero si tiene un grado 2, estamos hablando de una función cuadrática y así sucesivamente, si aumentamos el grado, también aumentaríamos la función o el nombre del polinomio en este caso. ¿Listo? Existen funciones también que son racionales, ¿ok? Cuando hablamos de algo racional estamos hablando de una división, acuérdense, funciones que se pueden escribir en forma de fraccionarios, ¿listo? Como la proporcionalidad inversa que tiene que ver con la manera en que la función o la variable dependiente se encuentra en la parte del denominador o en la parte baja, ¿ok? Nosotros no vamos a ver ese tipo de funciones, sino las de lineal afín el día de hoy. Ya las otras, si nos da un poco de tiempo, podemos verlas más adelante, dependiendo de las necesidades que tengamos, ¿ok? Ahora tenemos las irracionales, que son, por ejemplo, las funciones con base a exponentes que no son enteros. Por ejemplo, las que conllevan a raíces, ¿ok? Es una forma de verlas. ¿Listo? Por otro lado, las funciones trascendentales, como la exponencia, las funciones exponenciales, ¿ok? O las potenciales, ¿listo? Las logarítmicas y las trigonométricas, ¿ok? Como vimos en la primera imagen, en la imagen inicial, que había un poco de curvas, varias líneas, ¿cierto? Esas son funciones trigonométricas, ¿ok? Entonces, ese tipo de funciones sí las vamos a ver, pero más adelante. ¿Listo? Bueno, entonces, claro hasta el momento, ¿se entiende? ¿Sí queda claro?
A ver, ¿queda claro? Ok, listo, perfecto. Entonces, por otro lado, vamos a ver lo que son vamos a ver lo que son las, digamos que las condiciones para que una función exista o para que una función se dé, ¿ok? Vamos a dividir aquí para que se vea la forma divisoria de una cosita con otra, ¿ok? Vamos a ver la existencia de una función. ¿Cómo nosotros podemos decir existe o no existe una función? ¿Ok? Entonces, para ello, tenemos que tener presente la siguiente definición. Dice, una función se define en la teoría de conjuntos como una relación entre dos conjuntos, que en este caso puede ser el conjunto A y el conjunto B, o el conjunto X y el conjunto Y, como vimos en la diapositiva anterior. Por ejemplo, aquí, conjunto X, conjunto Y. Puede ser el conjunto dependiendo de la letra. Eso no importa. En este caso, el conjunto es escogido por la persona y le da un nombre correspondiente a lo que necesite, ¿cierto? Algo, digamos que el nombre se lo da la persona o la condición en este caso, ¿ok? Ahora, aquí cumple con dos condiciones. Listo. La primera es la condición de existencia, es decir, que la función exista. ¿Ok? Entonces, la existencia de una función dice que a cada elemento de A, o sea, a cada elemento del conjunto A, le corresponde un elemento del conjunto B. ¿Ok? A cada elemento del conjunto A le corresponde un elemento del conjunto B. Por ejemplo, veamos aquí, en esta primera. Cada elemento del conjunto A, en este caso, cada elemento del conjunto A son estos, ¿cierto? Este es el conjunto A y estos son los elementos del conjunto A. El conjunto A tiene la letra A, B, C y D, mientras que el conjunto B tiene los números 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Ahora, cada elemento del conjunto A tiene que relacionarse con un elemento del conjunto B, ¿ok? Tiene que relacionarse con un elemento del conjunto B. Es decir, que ninguno de estos se debe quedar solo. ¿Listo? Si se dan cuenta, todos tienen líneas. ¿Ok? Todos tienen una línea que sale del elemento. Si se dan cuenta, si se fijan de eso, a ver, si se fijan de eso, cómo salen de todas, sale una línea, ¿cierto? Hacia el otro conjunto. Si se fijan de eso, a ver, si queda clara esa parte. Bueno, listo. Entonces, ok, todos los elementos del conjunto A se tienen que relacionar con los elementos del conjunto B, es decir, que aquí todos tienen que tener una flecha que sale. Ok, me estoy fijando del conjunto A. Tienen que salir flechas. Miren que aquí dice es función, ok, pero apenas estamos analizando la primera condición. Ahora, ¿por qué no es función? Por ejemplo, aquí digamos que aquí, bueno, en esta no, pero en esta sí. Ahora vamos a explicar esta, pero primero en esta. Si se dan cuenta, aquí dice no es función. ¿Por qué? Porque aquí el elemento B, que está en el conjunto A, no tiene una flecha. Si se ve, no tiene una flecha, no está relacionándose. Entonces no es una función, sino se relaciona. Siempre, sí o sí, debe relacionarse todos. Todos los elementos tienen que relacionarse, ¿ok? Entonces, eso es lo primero. Entonces, la condición de la existencia es que exista una relación entre los elementos del conjunto A. ¿Ok? Los elementos deben relacionarse todos. ¿Listo? Eso es lo primero. ¿Queda clara esa parte? ¿Sí queda clara esa parte? La relación que debe existir. O sea, todas las letras del conjunto A tienen que salir una flecha. Le tienen que salir una flecha. Eso es lo primero. Ahora viene la condición de la unicidad, ¿ok? Es decir, que además de su existencia tienen que ser únicos, ¿ok? Tienen que ser únicos. Y para ello dice que a cada elemento de A le corresponde uno y solo un elemento del conjunto B. Es decir, que cada uno de ellos solamente puede relacionarse con un elemento aquí. Es decir, que solo le tiene que salir una sola flecha.
no pueden salirle más de una flecha. Por ejemplo, perdón, por ejemplo, aquí en en esta, aquí dice que no es función. ¿Por qué no es función? Porque la primera condición la cumple, pero la segunda no. La primera condición es que todos tengan flechas, o sea, que todos le salgan flechas. Listo. A la D le sale una flecha, a la C le sale otra flecha, a la B también le sale otra flecha, y a la A le salen dos flechas. O sea, sí están saliéndole flechas, ¿cierto? Es decir, que sí se cumple la primera condición, que es que todas le salgan flechas. ¿Ok? Es decir, que se relacionen. Pero la segunda condición dice que solo puede tener una sola flecha, no puede tener más de una. Entonces, la D tiene una sola, la C también tiene una sola, la B también tiene una sola, pero la A tiene dos. Es decir, que ya no cumple la segunda condición. Entonces, debe cumplirse las dos condiciones al mismo tiempo. No puede cumplirse una nada más, sino las dos. Entonces, en este caso, la condición 2 no, perdón, no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque el elemento A se está relacionado dos veces con el elemento del conjunto A se está relacionando dos veces con dos elementos del conjunto B. ¿Ok? Miren que la A está relacionado con el 2 y con el 3 y eso no puede pasar. ¿Por qué? Inmediatamente sería una función y eso no puede pasar porque rompería las condiciones de función. ¿Ok? Que es estas dos, la existencia y la unicidad. ¿Listo? ¿Queda claro hasta el momento? ¿Sí les queda claro esa parte? Ok, listo, perfecto. Entonces, sigamos con la parte que viene. Listo, esto más que todo son definiciones, ¿ok? Que es importante que ustedes conozcan un poco y las tengan ahí recapituladas. ¿Listo? Ahora sí, vamos a ver lo que es la función lineal. Vamos a hablar un poco sobre la función lineal y cómo se desarrolla. ¿Listo? Entonces, una función lineal es una función de la forma esta. ¿Ok? Esta es la forma que se encuentra la función. ¿Listo? Entonces, esto tienen que tener presente que esto tiene un nombre. ¿Cómo se llama esto nada más? ¿Cómo se llama la f con la x encerrada entre paréntesis? ¿Cómo se llama? A ver, ¿quién me dice cómo se llama eso? A ver, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se escribe? O sea, ¿cómo se llama más que todo? ¿Sí? ¿Cómo se menciona? F y ahí está la X entre paréntesis. Yo lo había mencionado anteriormente. A ver si alguien se acuerda. También creo que lo escribí en el chat de aquí. Entonces, a ver, ¿cómo se menciona esto? Listo, ¿esto cómo se llama? F, ¿qué más? A ver, ¿qué me dice? Exactamente. Sería en este caso f de x. Perfecto. F en función de x, pues bueno, también es una manera de decirlo, pero es poco usual. Pero se diría o sea, de una forma más sencilla, más rápida, es f de x. Así, ¿ok? F de x. F de x igual a mx más b. Esa es la fórmula que le corresponde a la función lineal. ¿Ok? La fórmula que le corresponde a la función lineal f de x igual a mx más b, donde m y b son constantes reales, es decir, son valores numéricos, ¿ok? La m y la b son valores numéricos. ¿Listo? Acuérdense de eso. La gráfica de una función de una función lineal es una línea recta, ¿ok? Por eso se llama lineal, porque su gráfica o su representación visual es una línea, ¿ok? Una línea recta. Dice que el coeficiente m representa la pendiente de la línea, ¿ok? ¿Qué significa que hablemos de pendiente? Significa el grado de inclinación, es decir, qué tan inclinada se encuentra la línea, ¿ok? Por ejemplo, una pendiente es, por decir así, lo inclinado que está una carretera, por ejemplo, lo inclinado que está una montaña, ¿cierto? Cuando uno va caminando, uno siente la inclinación, ¿cierto? Entonces, eso corresponde a una inclinación, el grado de la pendiente de esta. ¿Listo? Entonces, el término B representa la ordenada en el origen, es decir, el corte en el
en la línea X, en la línea Y, ¿ok? Eso ya lo vamos a ver con más calma, así que mientras tanto, lo único que me interesa que ustedes sepan ahora mismo es conocer la fórmula de la función lineal, ¿ok? Listo, entonces, gráficamente o de una manera más intuitiva podemos ver lo siguiente. Y, que en este caso Y representa la variable dependiente y es igual, es decir, que si yo escribo Y o escribo f de X, es lo mismo, ¿ok? Escribir y escribir f de X es lo mismo, ¿listo? Ya que esta es la variable dependiente. Entonces, Y es igual a f de X o sencillamente Y es igual a todo esto que está acá o f de X es todo esto que está acá, ¿listo? Se puede utilizar Y o se puede utilizar f de X, una de las dos, ¿listo? Ahora, si tenemos aquí y igual a f de x igual a mx más b. Entonces, m es la pendiente, es decir, que según el valor que él tenga, así será la inclinación. Entre más inclinada, mayor será ese valor, ¿cierto? Entre más inclinada será mayor el valor. Entre menos inclinada será menor el valor, ¿ok? La x es la variable independiente y depende de qué, del valor que uno le dé, ¿ok? O uno le asigne. Mientras que el término b es un término constante que va acompañado de qué, va acompañada de la función, ¿ok? Va acompañada de la función. ¿Listo? Ahora, para uno poder representar gráficamente una función tal como esta, ¿ok? Ya con sus términos numéricos, de esta forma, debe realizarse una tabla, ¿ok? De gráfico, ¿ok? Una tabla de datos donde vamos a escribir las dos variables, variable x y la variable y, o escribir el f de x, ¿ok? Sencillamente, entonces, aquí, por ejemplo, en la variable independiente, uno puede colocar los números que uno quiera. Normalmente uno puede colocar números tanto positivos como negativos y hacer un conteo también. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Pero en el término, perdón, en la casilla de las variables independientes, de las variables dependientes, los valores que se encuentran aquí, esos números que se encuentran acá, dependen de qué? De los valores que tengan X, ¿ok? Es decir, que estos números no van al azar, dependen también de la función en la que se está dando, ¿ok? Entonces, para ver esto un poco más detallado, más explicado y más práctico, vamos a desarrollar el primer ejercicio, ¿ok? Ya este primer ejercicio, como actividad en clase, lo voy a desarrollar con ustedes de una manera bastante intuitiva, bastante explicadita, así bien chévere, para que ustedes puedan realizar las otras cuatro, ¿ok? Como actividad en clase, así de sencillo, ¿listo? Así que sería chévere que ustedes prestaran atención para poder saber cómo se va a representar todo esto. ¿Listo? Cómo se va a terminar, cómo se realiza todo esto. De pronto uno que otro sepa, pero aquellos que no, pues por favor los invito a que presten mucha atención. ¿Listo? Vamos a hacer la primera, que en este caso sería la A, que sería esta. Sería esta la función, ¿ok? Vamos a copiarla. Vamos a ponerla por acá, donde uno pueda verla. Vamos a encerrarla incluso en un cuadro. Ok, vamos a encerrarla en un cuadro y vamos a ponerla en mayúscula. En fin, vamos a hacerla hasta más grande. Ok, como para darle, eh, como para resaltar, ¿cierto? Listo, entonces, esta es la función. Esa es la que vamos a hacer, que es la A, ¿ok? Vamos a resolver esa. Y igual a 3x menos 2. ¿Listo? Entonces, esa es la que vamos a utilizar y vamos a mover acá. ¿Ok? Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Vamos a ponerlo aquí. Mejor vamos a hacerlo acá directamente. Pensaba utilizar el lápiz, pero mejor utilicemos el teclado, que es mucho más práctico. ¿Ok? Vamos a darlo así. Listo, entonces vamos a utilizar esta así, tal cual como se encuentra aquí. Ok, y esta es la definición. Vamos a ver. La primera, listo. Entonces, lo primero que hay que hacer es realizar la tabla. La tabla que se encuentra acá. Lo primero que hay que hacer es llenar la tabla de valores. ¿Listo?
Entonces, la manera de llenar la tabla de valores es primero llenando la casilla de las variables independientes. Las variables independientes, como yo le mencioné, no dependen de nada, sino del valor que uno le asigne. Por ejemplo, a mí me gusta asignar tanto números positivos como números negativos, ¿ok? Entonces, asignemos desde negativos hasta positivos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete casillas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, podemos empezar por el menos 3, por ejemplo, menos 3, después menos 2, después menos uno, después cero, uno, 2 y 3, ¿cierto? Ahí está, que vaya desde menos 3 hasta 3, o sea, en forma equidistante, ¿listo? Eso lo puedo hacer yo, sencillamente. Aquí y es igual a qué? ¿A qué es igual y también? A ver, acuérdense, ¿a qué es igual y también? La y también es igual a f de x. La y también es igual a la f de x. Acuérdense de eso, ¿ok? Son lo mismo, ¿ok? Sino es que aquí está escrita en forma de y, entonces yo sigo el valor. Pero es lo mismo, puede ser f de x, y de x. Y ojo a lo que yo les mencioné ahorita. Miren aquí es h de t. H de t, porque aquí la variable independiente es la t, mientras que la variable dependiente es h de t, ¿ok? Aquí es q de h, ¿cierto? La h es la independiente. Listo, aquí es y también, ¿ok? Entonces, para que se fijen que no solamente la f es la única letra que se utiliza, el contexto de escritura es la misma, pero la forma siempre será, digamos, perdón, la variable siempre, perdón, la letra siempre podría ser cualquiera, ¿ok? Dependiendo de lo que se necesite. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en física uno utiliza la T como el tiempo, ya que el tiempo es independiente, el tiempo siempre avanza de manera independiente, ¿cierto? No puedes detener el tiempo siempre está. Ok, entonces uno puede usar el tiempo como una variable independiente y pues, la altura o cualquier otra, otra variable, ¿ok? Que dependa de él. Su crecimiento dependa del tiempo también. Ya eso más adelante vamos a conocer un poco sobre las funciones en física, ¿ok? Así que por favor esto no lo olviden, ténganlo ahí presente porque esto lo vamos a estar viendo en las demás materias. ¿Listo? Ok, perfecto. Entonces, esto lo que hicimos fue darle una relación, ¿listo? Llenar una tabla, entonces primero llenamos la casilla de los valores independientes. Y eso solamente se hace añadiendo valores al azar. A mí, digamos que me gustaron esos valores y por eso yo los puse. Pero ustedes pueden colocar sus propios valores o la misma tabla, si es un ejercicio, pues ya la tabla se encargará de colocarle los valores que van a utilizar. Pero en este caso, si no están, pues ustedes utilizan los valores que ustedes quieran. ¿Ok? Listo, entonces yo escogí estos 7 valores. ¿Listo? Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo escribo los valores que van acá? Y para eso tengo que utilizar la función. ¿Ok? Entonces, esta función que está aquí, yo la voy a copiar y la voy a representar nuevamente en la parte baja. ¿Listo? Ahora, X yo la voy a cambiar y le voy a poner paréntesis porque allí es donde voy a colocar los valores correspondientes a cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a ir representando cada uno listo de estos, ¿ok? Entonces, X, el primer número que tengo es menos 3. Entonces, en vez de colocar X, yo voy a colocar menos 3, ¿ok? Así de sencillo. Entonces, tengo una multiplicación de 3 por menos 3. ¿Cuánto es 3 por menos 3? ¿Cuánto es 3 por menos 3? A ver, ¿cuánto es 3 por 3? Normal. 3 por 3, ¿cuánto es? 9, cierto, perfecto. Y más por menos, ¿cuánto es? Lo signo, el más del 3 por el menos del 3. ¿Cuánto es? Más por menos, ¿cuánto es? Recuerden que signos iguales da positivo, signos diferentes da negativo en la multiplicación y división. Los signos son iguales o diferentes, son diferentes, ¿cierto? Entonces da menos 9, ¿listo? Y acá tengo ¿qué? Tengo el menos 2 que me acompaña.
¿cierto? El menos 2 que está ahí arriba me acompaña. Yo lo único que hice fue pasar esto a esto. La multiplicación fue lo único que resolví, ¿cierto? Ahora voy a hacer esta operación. ¿Esa operación qué es? ¿Una suma o una resta? ¿Es una suma o una resta? ¿Qué creen ustedes? Nuevamente, es una suma negativa. Es una suma negativa. ¿Cuánto de esa suma? Ustedes sumen como saben sumar y le colocan el signo menos. ¿Cuánto de esa suma? 9 más 2, ¿cuánto da? 11, ¿cierto? Usted coloca el 11 y como es una suma negativa, pues se coloca el mismo signo. Entonces, menos 11, ¿cierto? Entonces aquí va al lado del menos 3, en el lado de la y va menos 11. Y listo, ahí va el primero. Si ahora cambiamos y ya no colocamos ese valor, sino que cambiamos de número, ¿ok? Nos tendría que cambiar enseguida el qué, el valor correspondiente. Entonces, si aquí ya no es menos 3, sino menos 2, sería ahora sí. 3 por menos 2, ¿cuánto sería? Pues primero multiplico los números. 3 por 2, 3 por 2, ¿cuánto da? 6. Y más por menos, ¿cuánto es? Signo diferente que da negativo. Entonces, menos 6, ¿cierto? Y aquí tengo menos 2. ¿Ok? ¿Esto es una suma o una resta? Es una suma negativa. ¿Cuánto da esa suma negativa? ¿Cuánto da menos 6 menos 2? Menos 8. Exactamente, daría menos 8. Y ese es el valor que voy a colocar ¿en dónde? En la casilla del menos 2. Exactamente, aquí en menos 2 va menos 8. ¿Cierto? Después en el otro se colocaría ¿qué? En el otro se coloca el valor que corresponde, el valor que viene. En este caso sería el menos 1. Ahora yo voy a trabajar con menos 1, ¿cierto? Menos 1. Entonces, aquí tendría 3 por menos 1. ¿Cuánto es 3 por menos 1? Listo, 3 por 1 da 3, ¿cierto? Eso lo sabemos. 3 por 1 da 3. Ok, como 3 por 1 da 3, entonces colocamos y igual a 3. Pero los signos son diferentes. Más por menos da menos. Entonces aquí tendríamos menos 3, ¿cierto? Y tendríamos al lado el menos 2. Ahora, como son signos iguales, ¿es una suma o es una resta? ¿Es una suma o es una resta? En este caso, ¿qué sería? ¿Suma o resta? Exacto, sería una suma negativa, porque existen sumas negativas, ¿ok? Se suman cuando los signos son iguales. Entonces, en este caso, yo tengo y igual a, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuánto es menos 3 menos 2? Exactamente, menos 3 menos 2 sumo los dos números normal, 3 más 2 me da 5 y el signo que tienen los dos, que en este caso el signo del 3 es menos y el signo del 2 es menos, entonces el signo que tiene que tener es menos también, porque es el mismo signo, ¿cierto? Entonces aquí en menos uno va menos 5, ¿ok? Listo, en cero, vamos a ver qué pasa cuando es cero. Vamos a mirar. Entonces aquí en la parte de cero colocamos el cero, ¿cierto?
Listo, entonces si es cero, ¿qué pasa allí? Tenemos que multiplicar 3 por cero. ¿Cuánto es 3 por cero? 3 por cero es cero, exactamente. Entonces yo tengo cero. Y aquí tengo menos 2. Y si yo sumo cero menos 2, ¿cuánto da? A cero le quito 2, ¿cuánto da? A cero y le quito 2. ¿Cuánto da cero y le quito 2? Cero menos 2, ¿cuánto es? No, menos 2, exactamente. Cero menos 2 da menos 2. Es como si el cero no existiera. Entonces yo quito el cero, lo tapo y solamente me queda el menos 2. ¿Ok? Entonces en este caso es menos 2. Entonces en cero da menos 2. ¿Ok? Y me queda así. ¿Listo? Ahora vamos a ver cuándo vale uno. ¿Qué pasa cuando vale uno? Aquí tengo uno. Listo, ahora tengo 3 por uno. ¿Cuánto es 3 por uno? Recuerden que todo número multiplicado por 3 da, perdón, todo número multiplicado por uno da el mismo número. 3 por uno sería el mismo número, que en este caso sería 3. ¿Ok? Entonces 3 por uno, 3. Y acá tengo menos 2, ¿cierto? ¿Eso es una suma o una resta? ¿Una suma o una resta? 3 menos 2, ¿una suma o una resta? Es una resta, ¿cierto? Es una resta. Entonces, ¿cuánto da esa resta? 3 y le quito 2, 1. Exactamente. Entonces, cuando vale uno, también vale uno. ¿Ok? Cuando vale uno en X, en Y también vale uno. ¿Cierto? Vamos a ver qué pasa cuando vale 2. Ahora vamos por 2. Cuando valga 2, aquí tenemos una multiplicación 3 por 2. 3 por 2, 6. ¿Ok? 3 por 2, 6. Perfecto. 6 menos 2. ¿Ok? Entonces, tengo y igual a 6 menos 2. ¿Eso es una suma o una resta? A 6 le quito 2, 4. Exactamente. A 6 le quito 2, 4. Perfecto. Entonces yo tengo 6 y le quito 2, 4. Es decir, que cuando vale 2, en X, en Y vale 4, ¿cierto? Perfecto. Ahora vamos al último, que en este caso, el último es cuando la X vale 3. Es decir, que en vez de colocar un 2, coloquemos un 3. Listo. Ahora, ¿cuánto es 3 por 3? 3 por 3, ¿cuánto vale? 3 por 3, 9, ¿cierto? 9. Entonces aquí tenemos que bajar el 2, 9 menos 2. ¿Eso qué es? ¿Una recta o una suma? ¿Qué sería eso? 9 y le quito 2. ¿Qué es? Una resta, ¿cierto? A esa resta, ¿qué me da? ¿Cuál es el resultado de esa resta? Es igual a 7, ¿ok? Es decir, que aquí en 3 el valor final va a ser igual a 7, ¿ok? Y así llenamos toda la tabla. ¿Listo? ¿Se entiende cómo se hizo? ¿Queda clara esa parte? ¿Queda claro cómo se resolvió? ¿Cómo se resolvió la tabla primeramente? Porque no hemos terminado. Apenas resolvimos la mitad. ¿Ok? Primero es la tabla y después la gráfica. ¿Ok? Listo, perfecto. Entonces, clara hasta el momento, ¿cierto? Muy bien. Perfecto. Entonces, después de haber hecho la tabla, comenzamos a realizar la gráfica. Y para realizar la gráfica nos tenemos que fijar en los valores que encontramos aquí en la tabla. ¿Ok? La tabla me indica cuáles son las coordenadas que debo colocar en el plano cartesiano. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se ubica? Sencillo, realmente esto es muy fácil y se realiza de la siguiente manera.
tengo que buscar en el lado de las X los números correspondientes a las X. Y en el lado de las Y, los números correspondientes a las Y. ¿Ok? Entonces, este es el lado de las Y y este es el lado de las X. Entonces, X es -3. -3 se encuentra de este lado, aquí está. Pero la Y es -11. Como en esta gráfica no aparece el -11, ¿ok? No vamos a graficar los que se encuentran allí. Vamos a graficar, en este caso, los que están desde -5 en adelante. ¿Ok? En este caso sería de -5 adelante, es decir, desde -1. ¿Ok? Porque -8 no se encuentra. Entonces, como este lo tenemos aquí, podemos decir -1. Aquí en -1 con -5. ¿Dónde se encuentra el -5? ¿Arriba o abajo? Abajo, ¿cierto? Entonces, yo lo que tengo que hacer es colocar un círculo o un punto donde está. Entonces, aquí está el -1 y bajo y busco el -5. Entonces, aquí sería el -5, ¿cierto? Ahí coloco ese punto. Ahí está el valor, ¿cierto? El punto correspondiente a eso. Ahora viene 0 menos 2. ¿Dónde está el 0? ¿El 0 dónde está? A ver, ¿dónde se ubica el 0? Vaya, si alcanza a verse. Si alcanzan a ver todos la pantalla, si se ve. Ok, listo, perfecto. Por favor, escriban también a ver si pueden escribir. Listo. Entonces hicimos el primero, que en este caso sería la pareja -1, -5, ¿cierto? Ahora vamos a buscar la pareja 0, -2. La pregunta es, ¿dónde está el 0? ¿Dónde se ubica el 0 siempre? En el plano cartesiano el 0 se encuentra ¿en dónde? A ver, en el centro, exactamente, en la mitad, es decir, aquí en la cruz, en todo el centro de la cruz, ¿cierto? Y el valor de -2, ¿dónde se encuentra el -2? Si en la X el 0 se encuentra en la mitad, el -2, ¿dónde se encuentra? El -2 se encontraría abajo, ¿cierto? Entonces, es decir, aquí 0 y -2, es decir, sobre la línea, ¿ok? Sobre la línea. Entonces, sobre esa línea voy a colocar este punto que hice, voy a copiar, voy a pegarlo y voy a rodarlo allá. ¿Listo? Vamos a ver si puedo rodar. No, me rodó lo que no era. Ok, aquí así. Entonces lo pongo sobre la línea de, en este caso, aquí vamos a buscar un poco mejor. Ahí. Creo que ahí se ve bien. Sí, ahí está sobre la línea. Listo, ahí está el punto. ¿Ok? Entonces vamos a buscar un color que se resalte un poco más, que sea como más llamativo, porque se ve muy, muy, muy opaco. Listo, vamos a ponerlo en amarillo. Bueno, que aquí no se puede ver en amarillo. No sé por qué no se puede ver en amarillo la figura. Ok, vamos a ver aquí. Bueno, ahí se ve un poco mejor en amarillo. Listo, entonces aquí está el valor listo. Entonces vamos a ver ahora con 1. ¿Ok? Listo, ahora viene el 1. Entonces sería 1 va con 1, ¿cierto? Entonces el 1 donde se encuentra en la X se encuentra a la derecha, ¿cierto? Aquí está, a la derecha. Y el 1 correspondiente a la Y, ¿dónde se encuentra? ¿Arriba o abajo? Este es el 1 que se encuentra aquí. ¿Dónde estaría el otro 1? Arriba, ¿cierto? Estaría aquí. Entonces, 1 y 1. Entonces, como aquí hay un 1, ya que hay otro 1, el 1 de la X, el 1 de la Y, se encuentran así. ¿Ok? Entonces tendríamos 1 y 1. ¿Listo? Entonces, aquí tendríamos que rodar el punto, copiar y pegar, y ponerlo en el punto 1, 1. Es decir, aquí. ¿Cierto? Ahí en el punto 1, 1. Ok, entonces tenemos 1 menos 5, 0 menos 2, 1 y 1. ¿Listo? Ahora viene el 2 con el 4.
El 2 se encuentra a la derecha, pero el 4 se encuentra arriba o abajo. Si aquí está el 2, ¿dónde está el 4? Arriba. ¿Cierto? Estaría arriba en este caso. Entonces, cogemos el punto, lo copiamos, lo pegamos y lo movemos en la posición correspondiente. Aquí está el 2, subimos hasta el 4. Entonces, aquí está 2 y 4. ¿Listo? Aquí está. Entonces, si se dan cuenta, estamos uniendo una serie de puntos. Por ejemplo, en la parte del 3 con el 7, pues no tenemos 7, ¿cierto? Nada más llegan hasta el 5. En este gráfico, ustedes pues tienen que hacer un gráfico más grande para poder, digamos que ingresar todos los valores, ¿ok? Todos los valores. ¿Listo? Algo así similar. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ahora tenemos que unir los puntos con una línea. ¿Listo? Unimos los puntos con una línea para ver si la función corresponde. Listo, entonces vamos a ponerlo aquí lo más pegada a los puntos, aunque aquí hay que inclinarlo un poco. Vamos a inclinarlo un poco aquí y listo, perfecto. Si se dan cuenta, los puntos pasan casi todos por el... Entonces aquí tenemos todos los puntos, ¿ok? Ok, entonces si se dan cuenta, la línea tiene todos los puntos y todos estos puntos, si lo ponemos en un color, no sé, vamos a ponerlo en verde y vamos a ponerlo un poco más grueso, así. Ahí se ve, alcanza a ver mejor la línea que pasa por todos los puntos. ¿Ok? Si se alcanza a ver la línea pasando por todos los puntos. Ok, listo, se alcanza a ver por todos los puntos, ¿cierto? Entonces, como se alcanza a percibir en todos los puntos, pues así pasaría. Es decir, que si yo estirara esta línea más y le agregara más puntos, o sea, más números, estos valores que se encuentran aquí también estarían dentro de los puntos de la línea. Es decir, que la línea pasa exactamente. Ojo, esto tiene que hacerse de esta manera. No puede salir una línea curva. ¿Por qué? Porque si ustedes vieron, tiene que salir es una línea, porque es función lineal. ¿Ok? Entonces, como es una función lineal, debe salir una línea recta. ¿Ok? Línea recta para que sea una función lineal. No les puede quedar esa función toda curva. Recomendación, para que no les quede un mamarracho realmente, les vaya a quedar una cosa bien fea. La recomendación que yo les voy a dar es que utilicen para hacer las gráficas una hoja cuadrada o una libreta cuadriculada, perdón. ¿Ok? Una hoja cuadriculada o una libreta cuadriculada en general. ¿Listo? Lo otro es que la distancia que hay entre cada uno de los números, independiente, también teniendo en cuenta el centro, es que sea parecido a esto. Miren la distancia que va. Si se dan cuenta, todos están separados de dos cuadritos en dos cuadritos. ¿Sí ven? De dos cuadritos en dos cuadritos. Tanto arriba como abajo, como a la izquierda y la derecha, todos tienen la misma distancia de separación. Entonces, como tienen la misma distancia de separación, por eso sale la línea recta perfecta. ¿Ok? Perfecta en este caso, porque tienen la misma distancia de separación. Si no tienen la misma distancia de separación, si ustedes colocan, por ejemplo, un número más cerca aquí y otro más lejos acá, y entonces el otro más cerca, más lejos, no les va a salir una línea recta, les va a salir otra cosa completamente diferente, ¿cierto? Unas curvas, unas líneas rayadas, en fin, eso no va a tener forma por ningún lado. Entonces, la clave aquí es la simetría en la repartición de los espacios para cada valor. ¿Ok? Entonces, ¿queda claro eso? ¿Sí queda claro esa parte? La separación que tienen que tener, la recomendación que les doy.
¿Ok? Dudas, preguntas, inquietudes que tengan. Dudas, preguntas, inquietudes que tengan, saben cómo realizar entonces las demás, ¿cierto? Porque ahora van a realizar las cuatro que están aquí y tienen que hacer exactamente lo mismo, ¿ok? Voy a poner esto un poco más pequeño, así. Alguien, por favor, alguna alma caritativa que le tome un captura de pantalla a la clase y lo mande al grupo, ¿ok? Para que sepan qué es lo que tienen que hacer. Ok, sí, el video lo voy a montar, pero siempre se demora subiendo un poco. Ok, es que no se sube automáticamente. Siempre se demora un poco. Pero para que ustedes más o menos tengan la idea, ya sé más o menos el profesor hizo esto, después hizo esto, aquello. Entonces tomen una foto y envíenla al grupo. Ok, así que ya saben, por favor, hagan eso para que puedan tener eh, allí una guía, ¿cierto? Para poder resolver los otros ejercicios. ¿Listo? Entonces, no siendo más, chicos, dudas, preguntas, inquietudes, dudas, preguntas, inquietudes, ninguna, ¿cierto? Perfecto. Bueno, no siendo más, vamos para el grupo y por favor vamos a tomar la clase, perdón, vamos a tomar la actividad en clase y vamos a realizarla. Por favor, me la envían hoy, ¿ok? Lo envían el día de hoy. ¿Listo? Entonces, para que sepan, ¿ok? Hagan eso hoy para que tengan todo fresquecito desde ahora. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, no siendo más, nos vemos por WhatsApp para cualquier duda. Las notas yo las voy a mandar hasta el viernes, máximo el viernes, ¿ok? Para que me den estos días para terminar de calificar todo, ¿ok? También el taller que me mandaron al final, que fue el último que me enviaron, ¿ok? Entonces, todo eso para que puedan tener presente esto, ¿listo? Entonces, ¿queda claro ahí? Ok, listo, perfecto. Entonces,